Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. La última dictadura cívico-militar se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Inició en 1976 con el objetivo de refundar Argentina. Sin embargo, lo que ese nombre encubrió fue la ofensiva más brutal jamás ejercida para establecer un nuevo status quo. Un genocidio planificado, administrado y tecnificado por el Estado. El objetivo no se limitaba a alterar el rumbo político y económico del país, sino suspender garantías constitucionales. Las elecciones fueron suspendidas, los partidos políticos disueltos y toda forma de participación democrática clausurada por tiempo indeterminado. La represión se dirigió, en primer lugar, contra las organizaciones armadas de izquierda y peronistas, pero también contra quienes, desde el Cordobazo, habían encabezado la protesta social con horizontes de transformación revolucionaria. Al mismo tiempo, el régimen intervino la cultura, considerada transgresora, y avanzó sobre el plano económico, reconfiguró el aparato productivo, debilitando deliberadamente la industria nacional y sentando las bases de un nuevo modelo de acumulación. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 inauguró el periodo más violento y traumático de la historia argentina. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario analizar el régimen instaurado, sus objetivos y los mecanismos de represión que utilizó. Pero antes de eso, vamos a dar el contexto previo, de la mano de nuestros historiadores. En 1966, con el derrocamiento de Arturo Illia, accede al poder una nueva dictadura, de la mano de Juan Carlos Onganía. Esta dictadura va a plantear 3 tiempos, el económico, el social y el político, pero no planteaba ningún tiempo para cada uno de esos momentos. Además, lo que hacía era retardar el momento de la vuelta de la democracia y una construcción institucional. A partir de 1955, Juan Carlos Torre va a plantear que se vive una democracia tutelada. Esto significa que la democracia está fuertemente cuestionada por el poder militar. En 1967, el plan económico de la mano de Adalbert Krieger Bacena, el ministro de Economía del Onganiato, va a plantear el congelamiento de los salarios y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo. Esto sería por un año, hasta 1968. Esta promesa no se cumple. Y cuando llega el momento, las dos CGT que estaban divididas, la CGT Azopardo por un lado y la CGT de los argentinos por el otro, van a plantear un paro para el 30 de mayo de 1969. En el mismo momento, Onganía va a firmar un decreto, la semana laboral de 48 horas. Esto implica la derogación del sábado inglés, que implicaba trabajar hasta la 1 del mediodía. Esto, por supuesto, provocó que explote en el contexto social que ya estaba agitado, explota y se adelanta el paro que era para el 30 de mayo, para el 29 de mayo de 1969. Van a salir a la calle en Córdoba obreros y estudiantes. Van a llevar sus planteos contra la represión y la persecución,
Pero además, esto que empieza como una protesta común, entre comillas, va a explotar en una rebelión popular. Esta rebelión popular, con toda la ciudad efervescente, va a tomar el control de la ciudad por 24 horas. La policía va a ser desbordada y hasta que no entre el ejército en la ciudad no van a poder recuperar el poder. Esto plantea dos puntos importantes. El primero es la salida del poder después de esta crisis política y esta demostración de falta del control de la calle de Juan Carlos Onganía. Y por otro lado va a plantear un ascenso a partir de este punto, de mayo del 69, de las luchas obreras en los años por venir. Bien, lo que nosotros tenemos en 1973 es un contexto en donde los esfuerzos previos de la Revolución Libertadora, tanto como de Frondizi y de las organizaciones peronistas de generar un peronismo sin Perón, se ven entruncadas porque no pueden conseguir una consolidación del poder que les permita una perdurabilidad en el sistema de gobierno. Eso genera que se termine llevando unas elecciones en donde se permite por primera vez desde el golpe de Estado participar el peronismo, pero sin Perón. Desde España, el candidato designado para este trabajo y para garantizar el retorno de Perón al país va a ser Héctor Cámpora. Héctor Cámpora gana las elecciones en primera vuelta, unificando tanto lo que luego va a ser llamado como la izquierda peronista y la derecha peronista, para lograr ganar en primera vuelta y no ir a un balotaje, que era lo que esperaba la dictadura para poder reafirmarse nuevamente en el poder tras vencer a Cámpora y completamente desplazar al peronismo. Con los distintos presidentes latinoamericanos asisten a la asunción de Héctor Cámpora, entre esos Allende, para fraternizarse con este retorno a la democracia argentina. Esto va a generar que se produzcan disturbios en el momento de la asunción de Cámpora, que se genera lo que es conocido como la Noche Más Larga Argentina, en donde organizaciones de lo que va a ser considerado la izquierda peronista se levantan en contra de Cámpora para pedir la liberación de los presos políticos. Va a ser un momento en donde las organizaciones montoneras y lo que va a ser definido como la izquierda peronista comienzan a tomar las distintas instituciones en reclamo de la liberación de los presos políticos, temiendo que Cámpora tenga un gobierno tibio y que no pueda garantizar de la libertad de sus propios compañeros. En ese contexto, Cámpora saca el decreto durante la noche en donde establece la libertad tanto de las fuerzas militares como de las organizaciones peronistas que habían sido detenidos. En ese contexto, Cámpora va a encontrar en su estrategia política adherirse o a encontrar un cierto afianzamiento con el sector de izquierda del peronismo, cuestión que empieza a envalentonar a los sectores montoneros y las organizaciones más marxistas del peronismo, que encuentran un cierto respaldo en el gobierno. En ese proyecto lo que intenta hacer es generar una cierta estabilidad económica para poder garantizar las inversiones y para frenar las movilizaciones en donde distintas organizaciones tenían tomadas empresas y teníamos un periodo de crisis económica. En el contexto que acabamos de describir, en donde la violencia política va increyendo, va a surgir un nuevo actor político, la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Este nuevo actor, va a decir Julieta Rostica, va a tener una acción que es no legal, violenta y que va a utilizar recursos del propio Estado. Quien va a estar en la dirección de esta organización va a ser López Rega, el brujo. El modus operandi de la AAA va a ser el rapto de la gente en la calle. A veces con vehículos que digan Ministerio del Interior y otras veces dirá R2. Seccional de Inteligencia. Van a raptar gente en la calle, le van a poner una bolsa en la cabeza y se lo van a llevar a veces al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí va a ser golpeado y torturado. Luego se le inyectará un antipsicótico, le van a poner una bolsa negra en la cabeza y se lo van a llevar a las afueras de la capital, donde va a ser ametrallado por un conjunto de personas, de integrantes de la AAA. ¿Por qué lo hacen de conjunto? Porque no tiene que haber un solo culpable, sino que tiene que ser colectivo, que es lo que va a decir Julieta Rostica. La AAA se planteó terminar con las organizaciones armadas. Ahora, esa tarea fracasó en esa tarea. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir del gobierno de María Estela Martínez de Perón, o Isabelita, ella va a firmar el decreto 261/75, en donde se va a plantear y va a dar la potestad a las Fuerzas Armadas para aniquilar a las organizaciones armadas. Entonces, la AAA se planteó esta tarea, pero fracasó rotundamente porque entran en juego las Fuerzas Armadas y la AAA no va a tener ningún rol en ese sentido. Cuando luego se dé el golpe van a ser absorbidos
por el gobierno de la Junta. Las Fuerzas Armadas plantean la idea de reorganización nacional como respuesta a un contexto de caos social, según ellos, generado por las organizaciones civiles armadas y por la falta de respuesta del Estado a un escenario convulso. Es por esto que se autodefine como proceso de reorganización nacional, para concretar el apoyo de la población civil que confió en las Fuerzas Armadas como la institución para restablecer el orden. Según sus propios discursos, el objetivo era llevar adelante una refundación del país, eliminando proyectos políticos alternativos y reorganizando la sociedad sobre nuevas bases autoritarias. Institucionalizó el terror, incorporando y sistematizando prácticas de violencia que ya se venían desarrollándose en los años previos. La dictadura del 76 tiene un antecedente en su persecución en el Plan Conintes. El Plan Conintes es básicamente la subordinación de las policías provinciales a las Fuerzas Armadas. Consiste en la construcción de un enemigo basado en la nueva escuela americana, que es el comunismo. Las dos principales características de la dictadura eran la clandestinidad y la represión. Un plan sistemático organizado de detención donde se podía detener a la población civil sin órdenes judiciales, se las podía secuestrar sin dejar constancia de ello y podía justamente eliminarse a esa población sin dejar ningún registro. Para ello se requería construir un enemigo ideológico que fuera básicamente el disidente del orden social que quería establecer la dictadura. No se admitía la disidencia, tampoco los pensamientos que no estuvieran alineados con los valores tradicionales de la sociedad que se pretendía construir. Esto implica lo religioso, lo político y lo económico. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. A raíz de la investigación de la CONADEP y probado en los juicios de las juntas, se identificaron centros clandestinos, grupos de tareas y prácticas criminales, y dejó en claro que no podía establecerse una equivalencia entre la violencia estatal y la de las organizaciones armadas. El terrorismo de Estado no operó al azar. Antes del secuestro hubo una tarea sistemática de inteligencia y marcación, personas señaladas por su militancia política, sindical, estudiantil o simplemente por vínculos familiares y afectivos. La marcación implicaba seguimiento, fichaje, infiltración y listas elaboradas por fuerzas conjuntas. El objetivo era identificar cuerpos y trayectorias antes de hacerlos desaparecer. La vida cotidiana se convertía así en un espacio vigilado, el trabajo, la universidad, el barrio e incluso la intimidad del hogar. El secuestro fue la forma visible de un poder que actuaba desde la clandestinidad. Grupos armados, muchas veces de noche, irrumpían en casas, lugares de trabajo o en la vía pública. No había orden judicial, no había explicación. El procedimiento buscaba generar terror social, autos sin identificación, capuchas, golpes, gritos. El secuestro no solo capturaba a una persona, sino que disciplinaba a una comunidad entera. El mensaje era claro: cualquiera podía ser el próximo. Los centros clandestinos de detención no eran espacios aislados, formaban una red territorial planificada. Funcionaron en comisarías, cuarteles, edificios públicos, casas particulares y predios militares, muchas veces en zonas urbanas y visibles. Su ubicación permitía rapidez en los traslados y control sobre amplias áreas geográficas. La existencia de múltiples centros interconectados facilitó el circuito de secuestro, tortura, traslado y desaparición, optimizando el funcionamiento del aparato represivo. En la provincia de Buenos Aires, esta lógica alcanzó una de sus formas más acabadas, el llamado circuito CAMPS. Bajo la órbita de la policía bonaerense se organizó una red de más de 20 centros clandestinos de detención interconectados.
Brigadas de investigaciones, comisarías y dependencias policiales fueron convertidas en espacio de secuestro, tortura, traslado y desaparición. Los detenidos eran movidos de un lugar a otro como parte del método, desorientarlos, fragmentar los testimonios y garantizar el secreto. El circuito no solo multiplicó la capacidad represiva, sino que transformó al territorio provincial en una trama cerrada donde la desaparición se volvió rutina. El nombre del circuito remite a Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979. Camps no fue un ejecutor aislado, sino una figura central en la organización del terrorismo de Estado a nivel provincial. Desde su jefatura, convirtió a la policía en una pieza clave del aparato represivo, subordinada al plan general de las Fuerzas Armadas, pero con autonomía operativa para planificar y ejecutar secuestros, torturas y asesinatos. En 1976 y 1977 yo fui jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad mi tarea era conducir la policía de la provincia de Buenos Aires, que abarca una gran parte del territorio argentino y además que tiene bajo sus órdenes del orden de 32.000, 33.000 hombres. Yo creo que es bueno que nos remontemos al año 76, 77, incluso al 75 y algunos años anteriores. Porque aquí la Argentina vivió una situación muy especial. Usted habló de guerra. Efectivamente, aquí en la Argentina vivimos una guerra. Y una guerra con todas las características de guerra y la formalidad de la guerra. Y allí se combatió. Y por supuesto en el combate, en la guerra, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos. Pero ¿sabe qué hay también y que lo tenemos que reconocer también? Hay héroes, hay gente que combate, hay gente que entrega. Y en esta lucha que nosotros tuvimos allá por 1976-77, hay un elemento que creo que es importante que remarque. Y ese elemento que es importante que remarque es que a mí que me tocó actuar, y que me tocó actuar en primera línea, nunca me sentí solo. ¿Y sabe por qué no me sentí solo? No me sentí solo porque me sentí acompañado por usted y por toda la gente que nos está mirando. Porque los argentinos estaban consustanciados con nosotros. Si no, no hubiéramos logrado el triunfo. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.